La guerra con Irán parece estar a punto de escalar a otro nivel. El presidente Trump, hace apenas unas horas, o menos de 2 horas, publicó en su red Truth Social que cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte muchas veces más. Esta orden se ha transmitido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Davis, y a todos los mandos militares. El presidente Trump, bueno, no está del todo claro qué va a hacer exactamente. Llevamos 9 días lanzando ataques. No está claro qué vamos a hacer que sea diferente esta vez, pero ha habido algunos estadounidenses muertos. Hablaremos de eso en un momento. Pero, ¿hacia dónde va esta guerra? Y si esto no hace que la guerra termine, si no hace que el lado iraní se rinda, ¿qué viene después? ¿Qué vamos a hacer? Hoy nos acompaña de nuevo Robert Barnes, abogado constitucionalista de Barnes Law. Vivo barneslaw.locals.com. Creo que ese es su Substack. No, ¿es tu Substack? Ya no me acuerdo. Sí, acabo de abrir un nuevo Substack, así que ya tengo eso en marcha. Y luego, para todos los grandes casos públicos, las controversias y la próxima conferencia, está en 1776lawcenter.com. 1776lawcenter.com. En lo que estaré encantado de participar dentro de menos de un par de semanas, creo. Hablaremos más de eso también. Pero vayamos primero a este asunto, porque ahora ha habido más estadounidenses muertos. Básicamente 4 en los últimos días, 3 en Jordania y 1 en Irak, que acaba de morir. La soldado Isabela González, y eso eleva el número a 16 muertos en combate, al menos oficialmente, y alrededor de 430 heridos en acción, hasta donde sabemos. Sospecho que probablemente sea bastante más, porque el mando central no es precisamente transparente. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente Trump? Porque él empezó esta guerra, que fue una insensatez, y creemos que debería haberse retirado. Pero ahora, otra vez, con estas incursiones nocturnas de las que presumimos constantemente, de repente estamos empezando a tener bajas de nuevo. Pero tiene las manos atadas cuando ocurre algo así. No, sus manos no están atadas, en absoluto. No lo están en general. No había ninguna necesidad de volver a esto. No había ninguna necesidad de romper el alto el fuego original del 8 de abril. No había ninguna necesidad de entrar en esta guerra desde el principio. La razón por la que se metió en la guerra, en primer lugar, la razón por la que rompió el acuerdo de alto el fuego original, que habría mantenido el estrecho abierto desde comienzos de abril, la razón por la que incumplió el memorando de entendimiento durante su breve existencia. Y la razón por la que hemos vuelto a intervenir militarmente, otra vez de forma activa, perdiendo vidas de soldados estadounidenses sin ningún propósito, de verdad, sin un propósito válido ni efectivo, es porque el delirante Trump vuelve a recaer en el delirante Trump. Ya sabes, logras tenerlo mentalmente cuerdo y sobrio durante 1 o 2 semanas, como lo estuvo en parte durante el memorando de entendimiento, y luego vuelve a ser el Trump delirante. De verdad se convence a sí mismo de que si aumenta las amenazas, Irán se rendirá. Solo ve 2 opciones. No considera el compromiso como una solución. Para él, tiene que ser rendición o conquista. Si ellos no se rinden y él no conquista, no lo acepta. Así que aceptó el compromiso durante un tiempo, siempre que pudiera fingir que Irán estaba cediendo ante él. Cuando se dio cuenta de que éramos nosotros los que estábamos cediendo, básicamente empezó a sabotearlo, a minarlo, a traicionarlo de todas las formas posibles, a darle la vuelta por completo. Ahora mismo, el vicepresidente Vance está intentando negociar un acuerdo que reconozca de forma más explícita, al menos a corto plazo, una prórroga como la que propuso Qatar, de un par de semanas más o menos, para estabilizar la situación. Ese acuerdo reconocería formal y plenamente el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Seguiría existiendo una ruta omaní como antes. Irán no tenía problema con la ruta omaní. El problema era que la gente no se coordinaba con Irán antes de usarla.
Así que, en este momento, Vance está planteando esa posibilidad. El problema es, ¿puede Trump aceptarlo? Nunca se sabe. Quiero decir, Trump puede torcerse a última hora, según el día. Y el gran problema es el estado mental delirante de Trump. Hoy en día, de verdad se convence a sí mismo de que lo bueno va a pasar, que lo malo no, que lo bueno sí, que lo malo no. Déjame pedirte que entres un poco más en detalle sobre eso. El 17 de junio, cuando firmó el memorando de entendimiento, más tarde ese mismo día dio una rueda de prensa en la que respondió a todas las preguntas que le hacían. De hecho, respondió a varias. Y Gary y yo nos quedamos un poco sorprendidos, como diciendo, vaya, ha sido realmente sincero con eso. Dos de las cosas que dijo allí nos llamaron mucho la atención. Una fue que comentó, oye, nuestra reserva estratégica de petróleo estaba reducida a unas 4 semanas. Teníamos que cerrar este acuerdo, porque si no, íbamos a tener un problema serio. Y además añadió, no quiero ser un presidente Hoover, el que gobernó durante una depresión, algo que según él podría haber ocurrido si no conseguían abrir aquello. Así que tuvimos que hacerlo. Y pensé, vale, eso es lo que llevamos diciendo. Creo que incluso tú y yo hemos hablado del potencial económico si no hubiéramos hecho eso, el memorando de entendimiento. Y pensamos, perfecto, por fin lo reconoce. Pero luego si miras la cronología, 7 días después, el 24 de junio, es cuando salta la noticia de que la ONU y Omán tienen que abrir el corredor sur y que van a empezar a dejar pasar el tráfico, que van a decidir quién puede pasar, a pesar de lo que decía el párrafo 5, que solo Irán podía, y todo eso. Y claro, todos sabemos lo que pasó después. Atacaron los barcos, nosotros respondimos, y ahora estamos otra vez en este tira y afloja. Ahora Trump está diciendo cosas. Miremos esto. Trump cayendo así. Bueno, nos sentimos muy mal. Pero ya sabes, esa gente extraordinaria, esos grandes patriotas, están ahí fuera luchando para que Irán no pueda tener un arma nuclear. Irán ha quedado muy dañado. Han perdido prácticamente todo, casi en lo militar. Les queda muy poco. ¿Cómo que lo han perdido todo militarmente y no les queda nada? Si fuera así, no habría habido un memorando de entendimiento. Habría sido simplemente una exigencia de alto el fuego incondicional o de rendición incondicional, como él mismo había dicho al principio de la guerra. ¿Puedes explicarnos, en la medida de lo posible, cómo era Trump el 17 de junio y cómo fue Trump ayer? Así que a Trump se le ha estado informando todo el tiempo. De vez en cuando, Hexdorf y Rubio le mienten o le engañan, y lo mismo pasa con Ratcliffe, que le llevó por el camino equivocado con el tema de China en las elecciones, por ejemplo. Pero Vance ha conseguido superar casi todo eso. Bueno, digámoslo así, Vance le ha repetido una y otra vez que la información que está difundiendo es inexacta y falsa. Incluso, en el verano de 2025, esto ya se ha publicado en el libro Cambio de régimen, escrito por periodistas del New York Times y de Axios, le dijo a Trump que no usara la expresión programa nuclear aniquilado, porque probablemente no era cierta. Así que se lo ha estado diciendo desde el principio. Siguen teniendo armas, siguen teniendo drones, siguen fabricándolos. No podemos llegar hasta ellos. No hay nada que podamos hacer para abrir el estrecho por la vía militar. Esa es la realidad. Y lo que pasará es que algunos días, cuando Trump decida que ese es el camino adecuado, en los días en que esté mentalmente lúcido, lo aceptará, igual que hizo durante buena parte del tiempo en torno a cuando firmó el memorando de entendimiento en Versalles. Reconoció que el riesgo económico es grave, el riesgo energético también es grave. El riesgo geopolítico estaba creciendo y acelerándose porque los estados del Golfo estaban reconsiderando su relación con Estados Unidos a un nivel muy profundo. Y además, Irán se estaba convirtiendo en una potencia regional y Rusia y China salían de esta guerra más fuertes, no más débiles.
Pero lo que pasa es que, cuando empieza a recibir suficientes críticas del grupo de los llamados generales de Fox, y con Lindsey Graham fuera, al menos ya no tiene a esa persona adulándole constantemente. Mientras él estaba ahí, gente como Graham, como Hannity y otros, le hacían convencerse de que en realidad no tenía que hacer eso. Que si volvía a actuar de forma más agresiva, las cosas buenas ocurrirían y las malas no. Suena igual que un general de Fox News. Así que cuando gente como Vance, Kane y otros están ahí en la sala con él, diciéndole, no, están equivocados, eso no va a pasar, él responde, no, los que estáis equivocados sois vosotros, no lo entendéis. Lo bueno sí va a pasar, lo malo no va a pasar, simplemente no lo entendéis. No entendéis lo grande que soy, no entendéis lo importante que es esto. Y recae. Una y otra vez vuelve a ese Donald delirante. Y cuando entra en ese estado, se queda ahí. Sacarlo de ahí es durísimo. Incluso cuando el ejército sobre el terreno está diciendo que esto no está funcionando y que está generando un riesgo innecesario. A medida que nuestras pérdidas se acumulan públicamente, probablemente tengamos más, sobre todo heridos, de los que se han reconocido. El CENTCOM ha admitido hoy, de forma implícita, que no han sido del todo transparentes con esa información por motivos de seguridad operativa. Sé que personas como tú, Larry Johnson y otros lo habíais señalado, y muchos decían, no, están legalmente obligados a hacerlo público. Pero hay excusas y vacíos legales, y los están aprovechando. Lamentablemente, creo que cuando se conozcan las cifras reales, veremos que hay más de 1000 heridos en este conflicto y más muertes de las que se han hecho públicas, especialmente si incluimos a quienes no visten uniforme militar oficial. Tenemos a mucha gente en Oriente Medio que técnicamente sigue siendo contratista privado o no está asignada a una rama militar, pero participa en estas operaciones. Así que es una guerra totalmente innecesaria, una guerra contraproducente. Pero el problema es una combinación de la capacidad de decisión cada vez más limitada de Trump, que vive en un mundo de fantasía creado por él mismo, y su gabinete de cobardes. Muchos de ellos, como Hexdorf, no se atreven a llevarle la contraria y hasta fingen seguirle el juego. Rubio, muchas veces, tampoco se enfrenta a él y se suma a la ilusión. Los mejores ni siquiera se atreven a decir nada. Es un completo blandengue. El secretario de Energía, por ejemplo, se está humillando a diario ante el mundo entero. Es un hombre que llegó con una gran reputación pública en el sector energético, muy respetado y valorado en ese ámbito. Y ahora tiene que salir cada día a repetir, no, el estrecho está abierto. Totalmente abierto. Totalmente abierto. Todo está pasando sin problema. Y toda la gente del sector energético se está riendo de él. Se está convirtiendo en el hazmerreír. Están pasando por rituales de humillación solo para mantenerse en el gabinete. Y el único que está plantando cara, aunque sea un poco, es Vance. Luego están los del Departamento de Defensa, el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby y su adjunto. Todos los demás se han ido. Gabbard, fuera. Fox, fuera. Kent, Michael Anton, fuera. Había otras personas, como Jeremy Carl y otros, que iban a entrar, pero nada. En algunos casos ni siquiera les dejaron entrar, o los echaron en el último momento. Así que lo único que queda, en su mayoría, son cobardes, salvo Vance y Colby. Es interesante que menciones a Wright, porque ha estado hoy mismo en Fox News. En un momento voy a hablar de esos generales y almirantes de televisión de los que hablabas hace un segundo. Pero, oye, este merece una atención especial. Incluso un premio, diría yo, por ser el más increíble. Le pidieron que preparara el fragmento de audio que vas a escuchar. Primero le preguntaron, oiga, va a haber una gran represalia contra Irán, ya que han estado matando a nuestros soldados. Ahora, mientras ves esto, dime si te parece un video real o si más bien parece una especie de autómata de inteligencia artificial mal hecho. Mire, la misión del presidente es esencial para la paz en Oriente Medio y para la paz en el mundo.
Su objetivo es impedir que Irán consiga armas nucleares y reducir su capacidad de aterrorizar a sus vecinos, al mundo y al comercio global. Así que sí, esta misión continuará hasta que esté cumplida. Pero le pregunto, ¿tiene previsto responder al asesinato de esos militares estadounidenses? Es trágico perder vidas americanas, pero esta es una misión que salvará innumerables vidas en el futuro. Su prioridad es debilitar la capacidad de Irán para sembrar el terror en el mundo, para mantener como rehén al comercio internacional, como están haciendo ahora mismo, y para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Eso no ha cambiado. Quiero decir, ni siquiera parece una persona real hablando. Lo digo en serio. Parece un video generado por inteligencia artificial, porque su ritmo es extraño. No es. ¿Qué opinas de eso? He visto videos de rehenes más creíbles. De verdad, fue casi una confesión por proyección. Porque si te fijas, no para de repetir, rehén, 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 rehén. Soy un rehén, por favor, que alguien lo vea. Vamos, le faltó solo enviar el código Morse con los ojos. Sé que está humillado por esto. Le dijo a Trump antes de la guerra que aquello sería un desastre energético, que no estábamos en condiciones de aguantarlo mucho tiempo. Fue él quien insistió una y otra vez. Incluso reunió a todos los directivos de las petroleras justo antes de que se firmara el memorando de entendimiento, para decirle a Trump en persona, estamos a 4 semanas del precipicio. A 4 semanas del precipicio. A 4 semanas del precipicio. Por eso Trump cedió. Me da pena por Wright, porque sé que, detrás de las cámaras, ha defendido justo lo contrario de lo que ahora tiene que justificar. Y no creo que sea casualidad que todo gire en torno a la palabra rehén. Le está afectando. Recuerda que él fue el que al principio de la guerra se quedó fuera. No lo llevaron a Mar-a-Lago cuando la lanzaron, y fue porque se había opuesto. Dijo que, energéticamente, eso no iba a funcionar, que no estábamos en condiciones de manejarlo. Y hoy los hutíes han anunciado que no saldrá más petróleo saudí. Punto. Ni por el estrecho de Hormuz, ni por el otro, ni por Bab el-Mandeb. Sí, exacto. Te dejo a ti pronunciarlo. Yo destrozo la palabra pronunciar, así que dejo que otros digan las cosas que tienen un mínimo de dificultad. Pero básicamente estamos hablando de unos 20 millones de barriles. Si sumas ambos, eso representa entre un 25 y un 30% del suministro mundial de petróleo y gas natural. Or 20%, because you include both, you get about 25 to 30% of the world's oil and natural gas supply. The Saudis were increasing. Hasta donde yo sé, los saudíes estaban aumentando el uso de esa ruta alternativa hasta unos 7 millones de barriles al día. Así que pasamos de tener 13 millones de barriles fuera de línea a 20 millones fuera de línea. En un sitio como ese, pueden manipular el mercado sobre el papel todo lo que quieran. Si miras los márgenes de refino, eso te muestra el precio real en el puerto y en la gasolinera, tanto del diésel como del queroseno y la gasolina. Y lo que eso te está gritando, porque tenemos un margen de refino enorme, es que cuando se descompone un barril de petróleo en gasolina, diésel, queroseno y otros destilados, esa diferencia de precios no debería ser tan grande. Y todo el mundo asume que es tan grande porque están obteniendo enormes beneficios. Pero muchas veces no es así. A menudo se debe a que el precio en papel no coincide con el precio que los refinadores tienen que pagar para conseguirlo. Y entonces el precio real de adquisición, si miras ese precio real, está más bien entre 120 y 140. Y eso se refleja en el coste real. Por ejemplo, si miras el índice TACO, según ese índice deberíamos esperar que Trump caiga muy rápido, porque está en 10 años por encima de 4,5. Está ahí, y sigue subiendo. Su nivel de aprobación está en los 30. Sí, ahí se mantiene, y va bajando. Y luego está el precio de la gasolina y del diésel en las gasolineras. El diésel por encima de 5 y la gasolina por encima de 4. Bueno, acaba de superar la media de $4 en Estados Unidos y ya ha pasado la de $5 en el caso del diésel. Y el diésel, claro, se usa en todo, en el transporte,
en la agricultura, así que normalmente es un coste básico muy importante que al final se acaba trasladando. Pero, como dicen algunos, oye, quizá esta vez no se traslade a los precios en sitios como Walmart o Costco. Y eso sería una señal aún peor, porque significaría que está ocurriendo una destrucción de la demanda. Si no pueden repercutir esos precios y tienen que asumirlos ellos mismos, la única razón para hacerlo es que la gente lo está pasando tan mal económicamente que ya no puede permitirse comprar esos productos. Y entonces entras en una recesión profunda, y ya hay indicadores de que eso está ocurriendo. Así que no hay ningún escenario intermedio, o acaba generando graves problemas de coste de vida, o un tipo distinto de problema de asequibilidad, que es directamente no poder permitírselo en absoluto. En cualquier caso, la economía, todos los indicadores del taco están ahí. Pero Trump está cada vez más fuera de la realidad, encerrándose en máximas burbujas de las que gente como Vance apenas consigue salir. Porque Vance es cada vez una voz más aislada. But say fix te doblando en su puexti. Quiero decir, al final del día, Fox News tiene tanta culpa de que esta guerra se haya intensificado como cualquiera en cualquier parte. La capacidad de Rupert Murdoch para poner a generales chiflados cada noche y dejarles soltar disparates y tonterías. Que si esto será fácil, que si aquello también, que se rendirán, que no les queda otra. Trump ya no puede dar marcha atrás. Han tenido más influencia que el lobby israelí en los últimos 3 meses. No, esa es una gran pregunta la que planteas. Pues mira, hice un programa, creo que fue el viernes, en el que dije, mirad, tenía 5 fragmentos de audio, de generales o retirados. Mike Pompeo, exsecretario de Estado, todos grabados en una sola tarde. Y cada uno de ellos decía exactamente lo que cabría esperar, que la guerra va a continuar, que sin duda vamos a ganar, que hay que volver y terminar el trabajo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué Rupert Murdoch quiere empujar a la administración por un camino que va a perjudicar a Estados Unidos y al final también a él? ¿Cuál es su motivación? Eso siempre me ha parecido curioso con Murdoch. ¿Por qué Murdoch ha sido siempre tan belicista durante toda su... Quiero decir, es australiano, no estadounidense? ¿Por qué le importa tanto? ¿Por qué ha estado tan implicado en esto? Porque se volcó por completo en su momento, se podía justificar como parte de la administración Bush y que intentaba ganarse credibilidad entre la base republicana conservadora para consolidar el motor económico de Fox News. Pero ha seguido presionando con la misma intensidad hasta llegar a la guerra. Ha utilizado todas sus publicaciones. El Daily Mail, en el Reino Unido, ha lanzado todo tipo de ataques contra J.D. Vance, igual que el New York Post. En el New York Post, el Daily Mail, el Wall Street Journal y Fox News, todos los medios de Murdoch han hecho campaña como locos a favor de esta guerra. La han defendido, han atacado cualquier intento de resolverla, han socavado y saboteado todo esfuerzo por salir de ella por la vía diplomática, y han animado desde la grada sabiendo perfectamente que Trump está perdiendo el control. ¿Sabes? Hay gente en Fox que sabe que Trump ya no está del todo ahí, y que puedes animarle como a un niño pequeño para que salte por un precipicio y arrastre al mundo entero con él. Y eso para mí sigue siendo una incógnita. Sé que siempre ha sido un fanático de la guerra, pero el por qué nunca me ha quedado del todo claro, ni se me ha explicado de forma satisfactoria. Una cosa es ser un fanático de la guerra, porque tienes esa idea retorcida de que puedes lograr algo aquí. Pero cuando estás viendo pruebas claras de que está fracasando estrepitosamente y que está a punto de perjudicar de verdad a todo el mundo, entonces ahí es donde no entiendo qué pasa, porque él tiene que ser consciente de eso. Si el presidente Trump está sufriendo un deterioro cognitivo, Rupert Murdoch no parece estarlo. Y desde luego, muchos de los directivos de Fox News no son los que deciden quién aparece en televisión.
Por cierto, yo antes salía con regularidad en Fox News, y ahora es una vez cada muchísimo tiempo, solo cuando pasa algo. Y eso no es casualidad, es algo deliberado, porque nadie como yo aparece allí tampoco. Así que no lo entiendo. De verdad, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a encontrar alguna razón plausible por la que querrían impulsar algo que perjudica a nuestro país, cuando saben perfectamente que esa guerra no va a funcionar. Mira, a mí me parece que Murdoch forma parte de esa clase oligárquica, de élite de Occidente, que comparte los mismos valores y la misma visión del mundo. Y como además es un fanático de la guerra contra Rusia, tiene un enorme sesgo rusófobo y ha animado la guerra de Ucrania desde el principio. Fue él, en realidad, quien convirtió a Lindsey Graham en un personaje conocido. No es que otros medios estuvieran deseando tener a Lindsey Graham en sus programas. Eso fue sobre todo cosa de Fox, más que de nadie, durante más de 20 años. Y lo ha hecho con otros también. Ya sabes, Tucker pudo estar allí un tiempo, pero al final lo echaron por sus inclinaciones pacifistas, cuando empezó a defender abiertamente posiciones contra la guerra. En ese momento, eso chocó con el deseo y la avidez de Murdoch por el dinero, porque Tucker era su gallina de los huevos de oro en Fox. Pero si lo piensas, todo esto viene de mucho antes. De hecho, se remite a sus tiempos en el Reino Unido, en los 60. Quiero decir, parece que es un tipo del imperio. De verdad cree en el imperio. Cree en aprovechar su propio imperio personal, financiero y mediático para promover un imperio global occidental liderado por Estados Unidos y el Reino Unido. Y está completamente vinculado a eso. Además, ha defendido, nunca ha contratado deliberadamente a nadie que mostrara el más mínimo escepticismo hacia la guerra, en ningún momento y durante mucho tiempo. Al final, se deshizo del juez napolitano, en parte por esa razón, aunque lo había incorporado para intentar atraer a los libertarios a la marca de Fox News. Creo que también, cuando Ailes estaba allí, él aportaba cierto contrapeso, porque no era tan fanático. Era sobre todo un promotor de la guerra, sí, pero no estaba obsesionado con ella como Rupert. Y pienso que ahora, con Ailes fuera, ya no hay ningún freno. Lo que vemos en Fox News es al Murdoch, amante del imperio en estado puro. Y eso, al final, va a destruir el mismo imperio que quiere promover. Sí, y déjame mostrarte un par de ejemplos de hoy en los que el señor Murdoch está avanzando en esa dirección. Primero, aquí tenemos al general Keane. Va a hablar sobre cómo tenemos toda la munición que necesitamos para hacerlo. Solo tenemos que ir y terminar el trabajo. Lo que me han dicho es que durante este tiempo, obviamente, estos 90 días en los que hemos estado llevando a cabo un esfuerzo diplomático, hemos vuelto a tener la capacidad completa de munición y los israelíes también están al máximo. Eso es lo que sé. Creo que tenemos que preguntarle a la administración sobre ello. Confío en que podemos ejecutar la misión que el presidente nos ha encomendado. Y digo esto porque estamos totalmente preparados para volver a operaciones de combate a gran escala que durarían unas 2 semanas, con un conjunto de objetivos distinto al que estamos siguiendo ahora junto con los israelíes. Y si estamos preparados para eso, con objetivos mucho más amplios que los que tenemos en el estrecho de Hormuz, creo que estamos en una buena posición. Creo que estamos en buena forma, dice él, y que tenemos toda la munición que necesitamos. Dice también, e Israel está deseando volver a entrar. Y así por fin cumpliremos la misión que el presidente Trump ha fijado. Nunca dijo cuál era esa misión, porque Trump ha estado literalmente por todas partes con respecto a lo que sea esa misión. Pero bueno, ¿a quién le importa eso? Mientras volvamos a entrar, disparemos a gente y hagamos explotar cosas. Supongo que él estará contento. Pero esto va a acabar bien, Robert. Mira, empecemos por el tema de la munición, porque todo lo que se ha publicado en fuentes abiertas dice que estamos en una situación muy grave con nuestro inventario, especialmente con los misiles Chas y los Tomahawk de largo alcance.
los interceptores PAC-3 y los THAAD. En el ejército decimos que estamos en rojo, en una situación crítica, y ahora él quiere volver a una ofensiva a gran escala. No solo 80 o 100 objetivos al día, sino como al principio, cuando en algunos días se atacaban varios cientos. Creo que al final se llegaron a usar unos 15,000. No los tenemos, Robert. Y si Trump le hace caso, y Rupert Murdoch se sale con la suya, y volvemos a una guerra a gran escala, nos vamos a quedar sin algunas de estas categorías de armas. Esto se remonta a Curtis Bombs Away LeMay, que después de la Segunda Guerra Mundial disfrutaba bombardeando con fuego Dresde y también Tokio. Tides burpnen vols nuxals kring der torn muy sint. Le encantaba el poder aéreo. Pensaba que el poder aéreo podía resolverlo todo. En aquella época teníamos una cadena de suministro mucho mejor para apoyar nuestros productos militares que la que tenemos ahora. Eso fue antes de que el complejo militar industrial se adueñara realmente de todo. Eisenhower ya lo advirtió en 1961, pero ahora ha alcanzado otro nivel, hasta el punto de que no somos capaces de reponer rápidamente nuestras municiones. Así que Keane está mintiendo sobre eso. Casi se le nota en el tono vacilante, como si supiera que está mintiendo. En cambio, Irán no. Irán ha construido una cadena de suministro militar autosuficiente con ayuda de Rusia y China, que está profundamente enterrada bajo tierra y pueden producir a precios bajísimos. Al contrario de lo que dice Rubio, eso de gastan todo su dinero en guerras, no. Eso somos nosotros. Somos nosotros los que estamos destrozando el presupuesto con las guerras. Creo que Irán gasta alrededor del 2% de su PIB en apoyo militar y en apoyo a otros, como Hezbollah o quien sea. El dinero de Hamas no vino de Irán para el ataque del 7 de octubre. Ved el documental sobre Bibi Netanyahu. Vino de Israel a través de Qatar. Pero no fue porque Qatar lo hiciera voluntariamente. Israel les estaba dando instrucciones, como parte de su gran plan para dividir la causa palestina entre Cisjordania y Gaza, tanto geográfica como geopolíticamente, entre Hamas y Fatah. Y luego eso les salió mal. Sorpresa, sorpresa. Como pasa con todas nuestras políticas, meternos en la cama con decapitadores y organizaciones terroristas siempre, una y otra vez, nos ha salido mal. Irán no es una amenaza para sus vecinos. Irán nunca ha invadido a sus vecinos. Irán solo ha atacado a algún vecino cuando ha sido atacado, y después de haber sido De hecho, durante todo este periodo de la República Islámica de Irán, han sido uno de los países que menos conflictos han iniciado en Oriente Medio. Esa es la realidad. Pero fingimos lo contrario, proyectando sobre Irán lo que nosotros, o Israel, hemos hecho con frecuencia. Mira, Hussein no tenía intención de entrar en Irán por su cuenta. Fuimos nosotros, junto con otros países, los del Golfo, e incluso la Unión Soviética en aquel momento, quienes lo empujamos a atacarlos, porque todos veían al régimen islámico de Irán como una amenaza en esa época. Lo que la gente nunca ha entendido, sin embargo, es que el pueblo iraní nunca ha visto a su propio gobierno, a la República Islámica, como una amenaza. Lo ven como su protector, igual que hacen los chiíes en todo el mundo. Por eso, toda la idea detrás de esa estrategia, que el pueblo iraní está deseando sustituir a su gobierno por uno pro-israelí y pro-estadounidense, siempre ha sido completamente falsa, totalmente equivocada. A diferencia de Siria, de Libia o de Irak, donde sí había grupos disidentes importantes dentro de la población, eso no ocurre en la República Islámica de Irán, y lo sabíamos por nuestras propias encuestas de opinión pública, que se remontan a casi 50 años. Está ahí, en todos los datos. Pero por eso, ya sabes, acabamos montando una organización falsa, haciendo encuestas falsas y luego difundiendo todo eso. Y Trump se creyó esos datos falsos. Fue una de las razones por las que volvió a implicarse. Estaba enfadado por lo enormes que fueron las manifestaciones en apoyo del ayatollah fallecido. Lo tomó como una ofensa personal a su ego. Quiero decir, ahí es donde está su lógica.
Su lógica parece sacada de una tragedia de Shakespeare o de una antigua tragedia griega, de las originales, no de la que Christopher Nolan ha destrozado ahora en el cine, sino de las auténticas. Y eso es en lo que se ha convertido Trump. Se ha convertido en una figura trágica al estilo del Rey Lear, alguien que se enfurece por puro ego. ¿Cómo se atreven a hacer esos mítines masivos por ese ayatolá? Te lo aseguro, no. Era malvado. Le odiaban. Sé que era malvado. Le odiaban, porque me he convencido de ello. Y que le demuestren la estupidez de su creencia frente a la mayor concentración humana de la historia para un solo evento es algo que su ego no pudo soportar. No podía ser. Y vamos a ver hacia dónde va eso. Quiero mostrar a otro general retirado, alguien que no ha estado aquí muy a menudo, el general Spalding. Esto es destacable no solo porque dice, sí, sigamos luchando en la guerra, sino porque parece estar sentando las bases para algo así como, oye, entremos en una nueva guerra sin fin. ¿Cuánto tiempo más crees que va a continuar esto? ¿Y piensas que las municiones deberían ser una limitación a estas alturas? ¿Qué estás escuchando? No creo, ya sabes, que el Pentágono haya hecho un mal trabajo reponiendo las municiones. No creo que eso sea un problema en absoluto. Pero sí espero que vayamos a estar allí mucho tiempo. Ya sabes, las operaciones Northern y Southern Watch duraron casi 20 años, creo. Y pienso que esto va a ser algo parecido. Vamos a tener que quedarnos allí. Esa gente no va a cambiar su comportamiento. Tenemos que adaptarnos. Y creo que vamos a tener que conseguir que los estados del Golfo y también quienes dependen del petróleo que viene de allí ayuden a pagar por esto. ¿De qué está hablando? Era literalmente la primera vez que lo veía. Pero una vez más, Fox News, Rupert Murdoch, está intentando ahora, creo yo, y veremos si esto sigue así, sentar las bases para decir, esto no va a terminar pronto, y que va a ser nuestra próxima guerra interminable, justo lo que el presidente Trump prometió que nunca haría. Y ahora aquí estamos. ¿Qué opinas de eso? Quiero decir, sé que Vance está totalmente en contra de eso, y en contra de enviar tropas terrestres de cualquier tipo, y sobre todo, en contra de cualquier cosa que parezca algo sin fin. Y ahí Trump va cambiando entre distintos miedos. A veces teme parecerse a Barack Obama y dar dinero a Irán, otras veces teme parecerse a Jimmy Carter, con rehenes capturados, soldados grabados en vídeo, o digamos, bajas mostradas en vídeo. Otra humillación, que de hecho le motiva. Sabes, Irán tiene ahora su propio equipo de psicólogos que le asesoran sobre cómo tratar con Trump. Y una de las cosas que han descubierto es que él tiene un miedo profundo, ahora mismo, a la humillación. Antes no lo tenía, pero ahora se ha convertido en una preocupación obsesiva. Siempre ha habido una parte de él que se altera con eso. Hay gente que todavía piensa que se presentó a las elecciones presidenciales porque Barack Obama lo humilló en aquel acto en Washington hace unos años. Y probablemente haya algo de verdad en eso, conociendo a Trump. Pero ahora lo teme, en lugar de que eso le sirva como una motivación positiva o productiva. Así que creo que veremos una escalada por parte de Irán. Hablarán de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Difundirán rumores y reflexiones sobre la posibilidad de detonar un arma nuclear, precisamente por ese efecto humillante. No solo como una medida de disuasión práctica, sino porque en el fondo, toda la razón de Trump para todo lo que ha hecho con Irán desde su primer mandato ha sido que Irán no puede tener armas nucleares. ¿Qué pasa cuando su propia conducta hace que Irán tenga armas nucleares? Es simplemente humillante, a un nivel increíble. Es una especie de emasculación de Trump. Esos son algunos de los temores que existen, junto con la economía y las elecciones de mitad de mandato. Pero la contrapartida, y por eso creo que cuando la gente habla de usar tropas terrestres, es que, logísticamente, como Larry y tú señalasteis, es casi imposible. Vance ha dicho a la gente que no hay ninguna posibilidad de que enviemos tropas al terreno, ni a las islas, ni a Irán.
que no ve eso realmente como parte de la conversación de Trump. Lo está dejando caer porque todavía piensa que sirve como motivación. Se convence a sí mismo de que Irán está a punto de rendirse. Irán está a punto de rendirse. Él escucha a los generales de Fox News. Dicen que están al límite. Voy a poder, ya sabes, si amenazo con esto, seguro que se rinden. Se ha convencido a sí mismo de que la teoría del loco funciona, cuando en realidad ya no funciona. Si la gente cree que estás realmente loco, también tiene que pensar que no lo estás del todo. Si de verdad estás loco, entonces te colocan en un conjunto aleatorio de posibilidades, como en la teoría de juegos en una mesa de póker. Y de repente eso se vuelve contraproducente, porque pueden escalar aún más, precisamente porque piensan que estás realmente loco. Así que no está funcionando. Vance sabe que no está funcionando. El ejército sabe que no está funcionando. Los funcionarios de carrera del Departamento de Estado y otros saben que no está funcionando. Y la gente de inteligencia de carrera también sabe que no está funcionando. Sabían que los datos de los que hablé sobre la opinión pública iraní no apoyaban derrocar al régimen, ni al gobierno, ni a la república, tal y como ellos la entienden. De hecho, el iraní medio considera que su gobierno es más democrático de lo que el estadounidense medio considera el nuestro, lo cual puede sorprender a algunos. Así es como ellos lo perciben. Si se les pide que valoren cuán democrático es su país, del 0 al 10, ellos suelen estar por encima del 5. Nosotros, en muchas encuestas, estamos por debajo del 5. Cuando se pregunta a la gente si se siente libre para expresar lo que piensa, en Irán las respuestas están divididas. Algunos se sienten libres, otros no tanto. Y muchos estadounidenses tampoco se sienten libres para decir lo que piensan, por las consecuencias que han sufrido en los últimos 6 años. Distintos tipos de insurgents y castigo trapotrufan, beschränkbar små, prevent en su opinión. La mayoría de la gente que trabaja no siente eso. Déjame hacerte una pregunta, porque lo has mencionado un par de veces y quiero sacarlo a colación. Gary, ¿puedes poner ese artículo de Substack? Acabas de publicar esto. ¿Quieren los iraníes un cambio de régimen? En tu Substack. Pues mira, tuve una experiencia curiosa hace 2 o 3 semanas, cuando iba camino a Georgia. Íbamos al aeropuerto, mi mujer y yo en el asiento de atrás, hablando de estos temas. Íbamos en un Uber y mencioné algo sobre, ya sabes, el pueblo iraní. Y de repente, la conductora, una mujer mayor, se dijo, oiga, ¿sabe qué? El presidente Trump tiene razón, porque los iraníes quieren desesperadamente ese cambio de régimen. Les encanta lo que está haciendo. Quieren más bombas y todo lo demás. Y claro, he visto algunos de esos casos. Pahlavi fue el principal animador de eso. Pero yo siempre... primero, se podía ver claramente porque la gente se reunió alrededor del ayatolá cuando todo terminó. Y una teoría era que, fuera cual fuera la disputa, porque hablé con alguien que estuvo en la protesta de enero, la que casi dio origen a todo esto ese mes, y me dijo que gran parte era un descontento legítimo con el gobierno por cuestiones económicas, lo que fuera, pero que era una protesta, no un intento de derrocarlos. Y luego, cuando los hemos visto unirse, la pregunta es, ¿ese efecto de unión, ese cerrar filas alrededor de la bandera, hizo que todo eso desapareciera? ¿O siempre se exageró? ¿Qué has descubierto tú? Así que en realidad, todo eso siempre estuvo muy exagerado. Hay una serie de encuestas que se han hecho en Irán y entre poblaciones chiíes que acabaron siendo un factor clave en otros países fuera de Irán. Y eso incluye sondeos de Gallup, de Reuters, del Instituto Pew de Investigación, encuestas realizadas por la Universidad de Maryland, por el profesor Sadat, especializado en estudios de Oriente Medio y del mundo, y también estudios del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. Así que las encuestas que yo utilicé proceden todas de institutos de sondeo estadounidenses. Ahora bien, hay otra encuesta con sede en los Países Bajos, que es la que suele citar la gente de Fox News. Y esa encuesta, cuando uno la investiga, resulta que no es de una empresa de sondeos real.
la forma en que están encuestando en Irán es muy extraña, porque el software que utilizan fue creado por servicios de inteligencia. Fueron fundados por defensores del cambio de régimen. Están financiados por defensores del cambio de régimen. Y son difundidos por defensores del cambio de régimen. Y no tienen ningún historial de éxito en encuestas en ninguna parte del mundo a la hora de predecir elecciones u otras cosas. En cambio, otros sí lo tienen. Gallup, Reuters, Pew Research, el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente y la Universidad de Maryland. Todos ellos han realizado amplias encuestas sobre Irán, pero también sobre las poblaciones chiíes de todo Oriente Medio. Y lo que se observa es un denominador común. La República Islámica de Irán cuenta con un apoyo profundo y entusiasta desde su fundación en 1979, entre los chiíes practicantes, allá donde se encuentren, en cualquier parte del mundo. No importa si están aquí, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Pakistán, en Bahrein, en Líbano, en Siria o en Irak. Da igual dónde hagas la encuesta, siempre encuentras apoyo a la República de Irán. Lo que varía es el respaldo a los distintos líderes dentro de Irán, ya sean ayatolás, presidentes o ministros de Asuntos Exteriores. Ese apoyo puede subir o bajar según las circunstancias. Por ejemplo, si se percibe que Irán abandona o respalda a Hezbollah, o si apoya o no la causa palestina, y así sucesivamente. Pero lo que se observa es que dentro de Irán han sido muy coherentes. Ven a su gobierno chií como el protector de los chiíes en un mundo dominado por los suníes. Quisiera señalar que en lugares donde no existe una gran división entre chiíes y suníes, como Malasia o Indonesia, las encuestas muestran de forma constante más de un 70% de aprobación hacia la República Islámica de Irán, casi en todos los estudios realizados allí. Así que la perciben, sobre todo, como un régimen islámico. Los chiíes, en cambio, la ven principalmente como un protectorado chií. Por eso es tan popular en Pakistán, Bahrein, Líbano, Siria o Irak, en todos esos países donde hay un apoyo muy fuerte. Por tanto, no sería sorprendente ver una participación masiva en el funeral del ayatolá asesinado y de su nieta. La gente está subestimando el impacto de su nieta de 4 años en ese pequeño ataúd. No se trata solo de la escuela de niñas. Es el hecho de ver ese diminuto ataúd de la nieta. Sí, totalmente. Al presidente habría que darle una bofetada y recordárselo cada vez que quiera dar lecciones sobre estos temas. Y dentro de Irán pasa justo lo que te dijo esa persona. La gente está descontenta con cómo la República ha gestionado su economía. Tienen distintos niveles de aprobación hacia sus líderes, igual que en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Alemania. Aunque eso sí, conviene señalar algo. Las encuestas de opinión en la República Islámica nunca han sido tan malas respecto a ningún líder iraní como lo son ahora mismo en Alemania, en Francia o en el Reino Unido. Solo un pequeño detalle a destacar. Nunca han llegado a más del 80%. Naista Sasa. Y cuando profundizas, lo que ves es que en cualquier momento, el punto máximo de quienes quieren cambiar el gobierno ronda el 20%. Ahora mismo, por todo lo que ha pasado, está muy, muy bajo, en torno al 4 o 5%. Se concentra en los disidentes más duros que aún permanecen en el país. Ahora bien, hay que decir que muchos de esos disidentes, con el tiempo, se han marchado de Irán desde 1980, así que parte de esa población disidente ya no vive allí. Y eso también tiende a distorsionar la imagen, porque los iraníes que viven fuera, sobre todo en Occidente, en su mayoría no son chiíes practicantes. Y eso es lo que lleva a confusión. En Irán, más del 95% son chiíes practicantes. Y eso es lo importante de entender. Ese es el denominador común en sus profundos lazos religiosos con su sistema de gobierno.
pero también ven a su gobierno como democrático y por eso le exigen rendir cuentas en materia económica. No lo ven como una élite oligárquica que se enriquece a sí misma. Lo ven como un gobierno que debe responder ante ellos y a menudo lo consideran incompetente a la hora de gestionar los problemas económicos, porque culpan menos a las sanciones y más a sus propios líderes locales. Pero esa ha sido la única fuente de protesta. Ha habido protestas esporádicas diciendo, oye, no nos gustan estas normas culturales tan restrictivas. Pero eso es más bien un fenómeno generacional. La generación Z, la generación millennial, no quiere formar parte de la de los boomers. Y eso mismo se ve en todo Occidente, y también aquí, en Estados Unidos. Pero lo que se ha pasado por alto es que el gobierno de Irán, en los últimos 5 años, ha suavizado la aplicación de esas normas. Ahora solo exigen el hijab, no el chador completo, y en la mayoría de los casos ya ni siquiera lo hacen cumplir. Así que hay un conjunto de reglas que ya no se aplican de forma estricta. Ahora bien, conviene señalar que hay un tercio de la población que sí quiere que se apliquen. Es un tercio profundamente fundamentalista, que sigue queriendo ese tipo de cumplimiento estricto. Y eso también se valora poco. Pero básicamente, nunca ha habido más de un 20% que quisiera derrocar a su gobierno. Ahora mismo está en cifras muy bajas, de un solo dígito. Todos están descontentos con la economía y quieren que mejore. Pero eso pasa en casi todas las poblaciones del mundo en este momento. Nunca han querido que se derroque a su gobierno. Siempre se han opuesto a que su gobierno sea derrocado. Y como el apoyo a cambiar todo el sistema de gobierno alcanzó su punto máximo, ese 20%, hace más de una década, desde entonces ha ido bajando de forma constante. Y la conclusión lógica es que pueden ver lo que ha pasado en Siria, en Irak y en Libia. Pueden mirar a Líbano y pensar, no queremos ser como esos gobiernos. Y los persas tienen una historia de haber sido invadidos, de haber sido atacados. Han sido muy exitosos resistiendo eso con el paso del tiempo. Pero sobre todo, en el siglo anterior a la creación de la República Islámica de Irán, sufrieron intervenciones constantes. Parte de su desconfianza hacia Rusia viene de muy atrás, hasta la época de la Unión Soviética y lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, ese sentimiento se hizo aún más profundo. Si les preguntas si quieren que el gobierno de Estados Unidos entre y los derroque, según todos los datos que he visto, esa pregunta concreta ni siquiera se ha hecho. Mi impresión es que con suerte obtendrías un 1%. Así que toda la premisa de Trump para esta guerra ha sido completamente falsa desde el primer día. De hecho, sigue reforzando precisamente las cosas que motivan y movilizan al pueblo iraní en torno a la actual República iraní. La gente en Irán se une detrás del gobierno existente porque lo que no quieren, bajo ningún concepto, es un derrocamiento violento del régimen que pueda llevar al caos. Y sobre todo, si eso se hace a instancias y en nombre de Israel y de Estados Unidos, cuyos gobiernos han tenido opiniones muy negativas en Irán, desde antes incluso de la revolución. Porque esto se remonta a los años 50, desde 1953 hasta 1979, cuando se culpó a Estados Unidos y al Reino Unido de haber derrocado a su gobierno democrático y de haber puesto en el poder al Shah. Así que todas las suposiciones han sido erróneas desde el primer día. La gente puede ir a mi Substack. He puesto enlaces directos a todos los datos de las encuestas. Son fuentes estadounidenses, no de ningún otro sitio. En la Universidad de Maryland, hay investigadores que se han especializado en formular las preguntas con la fraseología adecuada para el público iraní, y sus resultados han sido coherentes y predictivos en muchos países de Oriente Medio, y también en Estados Unidos. Ellos hacen encuestas de verdad, no como ese grupo falso, el llamado Gammon, que la gente sigue citando como si fuera legítimo, cuando en realidad está financiado por la National Endowment for Democracy, lo cual es una señal de alarma clarísima, y jamás ha hecho una encuesta fiable en ningún lugar del mundo.
polling of any place, anywhere in the world. But they can see right there, and you can click on the hyperlinks, and you can dig Pero into pueden the verlo polling ahí mismo. itself. You've got Pueden hacer clic en los hipervínculos y revisar ustedes mismos los datos de las encuestas. Tienen 12 años de información en la Universidad de Maryland y 40 años más en todos esos otros lugares. Y no es... Una vez que entiendes eso sobre Irán, empiezas a mirar la opinión de los chiíes en otros países. Y no hay motivo para que los chiíes de esos países mientan sobre su opinión de Irán. Si tienes alguna duda sobre si pueden salir datos de encuestas fiables desde Irán, ahí obtienes los mismos resultados. De hecho, lo interesante es que la población iraní no ha querido hacer cosas como desarrollar armas nucleares, siguiendo la fatwa del Ayatollah. Pero verás que, cuando han hecho esas encuestas entre chiíes en Líbano, o en Irak, o en Bahrein, o en Pakistán, lo que se encuentra es que muchos dicen no, Irán debería desarrollar armas nucleares. Creemos que sería un elemento disuasorio importante para proteger a los chiíes en todo el mundo. Así que sospecho que esa es la tendencia ahora entre los chiíes en Irán después de la guerra. Pero eso te da una idea de hasta qué punto los chiíes son comprensivos y solidarios. Este es su protectorado. No es esa versión absurda y milenarista que difunden algunos sectores de la derecha evangélica en Estados Unidos, donde fingen que Irán tiene una visión agresiva, profética, de querer acabar con el mundo por su religión. Irán no es eso en absoluto. Si estudias lo que realmente ha dicho el Ayatollah. Son nazis, religió Lindsey Graham cuando aún vivía. No sé si lo viste. Sí, es como si no fueran ellos los que están haciendo esto. Si vas a ciertas iglesias sionistas cristianas en Estados Unidos, ahí es donde escuchas esas tonterías. Escucha Huckabee, y ahí oirás las mismas tonterías. Vamos a traer el rapto, hermano. Vamos a traerlo otra vez. Y la gente debería estudiar bien qué significa todo eso del sionismo cristiano. Significa que todos los judíos mueren, solo para que lo sepas. Así que, si alguien piensa que los israelíes son realmente sionistas cristianos, quiero decir, que se pregunte, ¿han entendido cuál es el final profético dispensacionalista que les espera? Es que tú tienes que morir para que Jesús pueda volver. ¿Ayudarías a que eso ocurriera? Es una locura llevada al extremo. Alguien que de verdad siga el cristianismo real, sabe que eso no es lo que enseña. Quiero decir que quede totalmente claro. Bien, si todo aquel argumento con el que empezamos esta guerra era decir, vamos a ayudarles a derrocar a su gobierno, eso siempre fue una tontería. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos viendo con esos decenas de millones de personas que salieron sabiendo que arriesgaban sus vidas porque sabían que al reunirse podían convertirse en objetivos, y aún así no les importó, siguieron adelante. Tuvimos a Ahmad Salimán, que me contactó poco después. Él estuvo allí durante gran parte de todo eso, de hecho durante todo el funeral, y me dijo que había algo que todos repetían, que si tenían que sacrificar a la mitad de su población, unos 40 millones de personas, para derrotar a Estados Unidos e Israel, decían ese sería un precio que valdría la pena pagar. No quieren hacerlo, obviamente, pero dijeron que son tan firmes en no ceder en nada. Eso me dice, junto con las pruebas físicas que tenemos y todo el material militar que ya has mencionado, que no hay ningún camino, ninguno, en el que una fuerza militar o un desgaste militar de Estados Unidos pueda dañar a Irán lo suficiente como para que digan, vale, de acuerdo, haremos lo que queráis. No veo que eso sea ni siquiera una posibilidad teórica. ¿Tú sí? De acuerdo. Quiero decir, ya lo dije desde el principio, si entiendes el sacrificio chií, el orgullo persa y el nacionalismo iraní, sabes que esto nunca iba a funcionar, que nunca podríamos conquistarlos ni hacer que se rindieran. Es como me dijeron una vez los rusos, preferimos comer tierra antes que renunciar a nuestro orgullo. Y el orgullo persa, de alguna manera, es aún más profundo. Estamos hablando de un pueblo que convirtió a los mongoles. Los mongoles llegaron, conquistaron técnicamente a los persas, y en una generación ya se habían vuelto persas.
O sea, hicieron eso con los mongoles. Es un poco lo mismo que cuando nosotros fuimos a Vietnam. Era como el único país que derrotó a los mongoles 2 veces. A ese es al que vamos a invadir. Esto es una locura multiplicada por 1000. Y estamos hablando de una religión chií construida sobre el sacrificio. Cree en el sacrificio, es su base. Es sacrificio y martirio. Por eso quiero decir, el ayatolá fue brillante. Pensó, me quedo aquí, que me eliminen. Tengo cáncer, voy a morir. Y así muero como uno de los mayores mártires de la historia de mi nación. Si combinas el orgullo persa con el sacrificio chií, sabías que no había ninguna posibilidad de que se rindieran. Y Trump está completamente fuera de la realidad. Trump se convence a sí mismo dentro de su propia forma de pensar. Quiero decir, la gente debería preguntarse por qué Trump, en distintos niveles, está siendo tan injusta e innecesariamente antagónico con respecto a sus propias promesas políticas. Contra 3 culturas al mismo tiempo. La civilización china, con su guerra comercial, la civilización rusa, al seguir alimentando la guerra en Ucrania y presumir de nuestros ataques en profundidad dentro de Rusia, justo cuando económicamente, por razones de petróleo y gas, no podemos permitirnos eso, y además seguir escalando el conflicto con Irán. Ese pequeño meme que lo muestra como un emperador ruso es algo en lo que él realmente cree. Raheem Change lo documentó. Dijo, mirad a todos estos líderes. ¿Y qué líderes estaba poniendo como ejemplo? Genghis Khan y Attila el Huno. Ni siquiera lo imprimió. Dijo, mira todo el poder que tienen. Yo tengo más poder que ellos. Se veía a sí mismo como un emperador, desde Caracas hasta Teherán, desde Pekín hasta Moscú. Y cuando uno adopta esa mentalidad, decide enfrentarse deliberadamente a las civilizaciones más poderosas del mundo. Los rusos, los chinos y los persas son las 3 civilizaciones que han resistido durante más tiempo los ataques de cualquier otra en la historia. Si lo sabes, no te metas en una guerra terrestre con Rusia. No intentes engañar a los chinos y no trates de conquistar a los persas. Y Trump está intentando hacer las 3 cosas. No hay una prueba más clara que esa, amigos. Vale, entonces, ¿a dónde podemos ir a partir de aquí? Porque este es el punto en el que estamos ahora mismo. Creo que acabas de exponer un argumento muy convincente de que no habrá una victoria militar. Punto. Da igual cuánto más demos. Jack King consigue todo lo que pide. El general Kellogg, el general Spalding, lo que sea. Todos obtienen lo que quieren. Rupert Murdoch se sale con la suya. Pero nos vamos a quedar sin munición. Está saliendo en las noticias ahora mismo. Creo que el CSIS publicó algo hace un par de días sobre cuánto tiempo llevaría a reemplazar muchas de estas cosas. Un misil SM-3 tarda 64 meses. Incluso un Patriot tarda, bueno, parece que algo menos, quizá un par de años. Aún así, aunque sea la estimación más baja, fabricar un solo misil significa que no podemos reponer lo que estamos lanzando aquí cada día, y llevamos semanas haciéndolo. Si intentamos repetir esto durante 40 días más, literalmente nos quedaremos sin los elementos clave. Y entonces, no sé, acabaremos tirándoles piedras. ¿Quién sabe qué haremos? Pero desde luego no los vamos a derrotar. Ahora, se dice que el Bab el-Mandeb está cerrado. El estrecho de Hormuz, sin duda, está cerrado. No se mueve nada, solo salen pequeños flujos. Y la falta de suministro de petróleo se suma al problema del helio, de los fertilizantes, del azufre y de todos los demás derivados que también están bloqueados allí. ¿A dónde vamos a parar si el presidente Trump sigue intentando resolver esto por la vía militar? Ese es el problema. Quiero decir, cada día que esta guerra continúa de forma activa, sin respetar algún tipo de acuerdo diplomático como el memorando de entendimiento, y sin simplemente retirarse de la región y del conflicto, es un día en el que se desvía la atención de otros temas de su agenda interna que sí son populares, como la reforma electoral con la ley SABE. Así que está perdiendo capital político cada día, está perdiendo apoyo político cada día, solo por los temas que no se están debatiendo a nivel nacional. Y además,
Cada día supone un nuevo riesgo de bajas, un riesgo de heridas para el personal estadounidense, en una guerra en la que los estadounidenses nunca han creído. Es otro día más de pérdida de capital político, mientras el reloj avanza hacia las elecciones de mitad de mandato. Luego está el tercer componente, que es que el impacto económico y sus consecuencias empeoran día tras día, y algunas de ellas pueden ser, en cierta medida, irreversibles. Esto podría acelerar el estallido de una burbuja de la inteligencia artificial, que a su vez podría hacer estallar la burbuja del mercado bursátil, lo que después podría pinchar la burbuja del consumo, ya que la mitad del gasto de los consumidores proviene ahora del 10% más rico, que posee todas las acciones. Y además de todo eso, están los costes del petróleo y la energía en las gasolineras, que ya estamos viendo reflejados en la subida de los tipos de interés, algo que no podemos permitirnos con una deuda que ha alcanzado niveles récord, incluso más altos que los de la Segunda Guerra Mundial, en porcentaje del PIB. Justo lo contrario de lo que prometió el presidente Trump. Así que, en lugar de gasolina por menos de $3, tienes gasolina por más de 4. En lugar de diésel por menos de 4, tienes diésel por más de 5. En lugar de tipos de interés asequibles, tenemos los más altos desde la crisis financiera global. En lugar de reducir la deuda, tenemos una deuda que está devorando el presupuesto de forma constante. Y todo esto ocurre en un entorno económico y político que ya es hostil y adverso. Y ahora estamos a solo unos meses de las elecciones generales de noviembre. ¿Y qué pasa si hay un desastre total en la Cámara y otro en el Senado? Bueno, ¿y eso qué significa? Significa investigar todas las acusaciones de corrupción. Significa investigaciones de destitución por todas partes. ¿Y qué le va a proteger de ser condenado en el Senado, cuando tantos republicanos en el Senado, que se creen pequeños brutos, están deseando clavarle el puñal por la espalda de una forma u otra? Y entonces empieza la cuenta atrás para convertirse en el primer presidente expulsado de la Casa Blanca. Ese es el riesgo que corre cada día que deja que esto continúe. ¿Y qué crees que son las probabilidades de que ocurra, digamos, un evento cisne negro? ¿Quién puede decir cuáles son realmente las probabilidades de algo así? Lo mencionaste antes en esta emisión. Yo lo he oído ya de varias fuentes distintas, no solo de una o dos, que es posible que Irán haya sido empujado a fabricar un arma nuclear. Y puede que un día nos llevemos una gran sorpresa cuando haya una detonación nuclear en medio del desierto iraní y declaren, como hicieron los norcoreanos en su momento: ahora somos un estado con armas nucleares. Y a partir de ahí, todo cambiaría de forma radical. Me da la impresión de que el primer intento de la Casa Blanca será decir: ¿ves? Ya te lo dije. Por eso estábamos haciendo todo esto desde el principio. Pero creo que mucha gente va a responder: no. Según vuestra propia evaluación, no había ningún programa de armas nucleares. Tulsi Gabbard, en 2025 y 2026, todavía no habían empezado con eso. Y ahora los habéis empujado a hacerlo. Y justo aquello que se suponía que debíamos evitar, lo habéis provocado. ¿Hay alguna posibilidad de que incluso con esta situación el Congreso y el Senado puedan destituirlo si se plantea el tema? Creo que es poco probable que lo aparten antes del cambio de ciclo electoral, porque muchos republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, dependen en parte de la simpatía que Trump sigue teniendo entre el electorado republicano para movilizar el voto y salvar el mayor número posible de escaños. Por eso él sabe que su verdadero riesgo llega después de las elecciones de enero de 2027, con la nueva Cámara de Representantes y el nuevo Senado. Es entonces cuando su riesgo realmente aumenta. Hasta entonces, hay cierto margen de maniobra. El problema para él es que su libertad de acción está limitada por cómo lo que haga ahora
puede influir en cómo serán la Cámara de Representantes y el Senado entonces, y en cómo será la opinión pública en ese momento. Porque es la combinación entre su posición en la opinión pública en enero de 2027 y la composición política de la Cámara y del Senado lo que va a determinar hasta qué punto sus investigaciones resultan creíbles, lo exhaustivas y detalladas que sean, y qué probabilidades haya de que se produzca un proceso de destitución. Y parece que aquí hay un caso plausible. Quiero decir, para empezar, se puede decir que violó de forma directa la Ley de Poderes de Guerra de 1973, al llevar al país a una guerra completa sin acudir antes al Congreso. Está ahí claro, tú lo sabes mejor que nadie. Corrígeme si crees que me equivoco. Pero yo pienso que fue a la guerra completamente en contra de la Constitución y de esa Ley de Poderes de Guerra, y que hay base para llevarle ante la justicia. Y luego, durante el proceso de investigación, se puede decir, mira, tu propia comunidad de inteligencia te advirtió, tus generales te dijeron que esto no funcionaría, y aún así lo hiciste. Eso, sinceramente, parece un delito grave y una falta mayor. Y no solo eso, el otro problema es cuánta gente abandona el barco. El problema de tener un gabinete de cobardes es que acabas rodeado de muchas ratas, de aspirantes a ratas y de ratas ansiosas, que nunca van a sacrificar su futuro personal o político por ti, y en cuanto puedan, te clavan el cuchillo. La ironía es que la persona que más ha criticado a Trump dentro de la Casa Blanca es, en realidad, la que sería más leal. Vance sería el último en abandonar, en sabotear, en traicionar, en hacer de bruto. Todos los demás, esos aduladores dóciles, son las serpientes que Trump ha dejado entrar en casa. Como en su viejo poema, La serpiente, ya sabías quién era cuando me dejaste entrar. Sospecho que eso se volverá Harry Suchar Methods en un futuro. Sí, exactamente. Y creo que ese es su riesgo. Son personas que lo abandonarían en un segundo. El lobby israelí lo sabotearía en un segundo. Rupert Murdoch lo sabotearía en un segundo. El primer líder que apoyó y elogió a Joe Biden por ganar las elecciones de 2020 fue el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Así de rápido fue enclavarle el cuchillo. Así son estas personas. No puedes juntarte con un grupo de traidores y ladrones y esperar que tengan honor cuando la situación lo exige. Creo que ese es otro de sus problemas. Si te fijas, Rubio ha jugado a dos bandas en todo esto. Filtra algo por un lado y luego dice lo contrario en público. O al revés. Así que vas a seguir viendo cómo ese tinglado se mantiene igual. Le arruinaron por completo la oportunidad de impugnar las elecciones de 2020, diciendo que tenía algo que ver con China y con Venezuela, cuando eso no tuvo nada que ver con lo que pasó en 2020. Lo que pasó fue el clásico relleno de urnas, a la antigua usanza, algo que los buenos demócratas saben hacer muy bien. Yo crecí con algunos que me explicaron cómo funcionaba, pero incluso sabotearon esa agenda parte de su agenda política interna, todo por su causa bélica. Y hay escándalos de corrupción. Hay un nuevo escándalo en ciernes con la fusión de Paramount y Warner, que va a dejar al descubierto a los Ellison y al lobby israelí por intentar hacerse con el control de todos los medios y las instituciones culturales de Estados Unidos, o al menos tener un monopolio de facto sobre ellos. Lo han hecho contratando a lobistas que ni siquiera se registraron como tales, con vínculos muy estrechos con toda la administración Trump, y que literalmente lo han monetizado para su propio enriquecimiento personal, lo que incluso podría implicar a miembros de la familia Trump por las conexiones que tienen. Así que todos esos escándalos van a ser impactantes, y el riesgo de que el mundo los descubra antes que después aumenta cuanto más se prolongue esta guerra, porque eso incrementa la posibilidad de que él pierda por amplios márgenes en la Cámara y en el Senado, lo que a su vez genera el riesgo de destitución e investigación. Bueno, ese día se acerca. Creo que ya está decidido.
y no creo que él pueda deshacerlo ahora, ni parece que lo esté intentando. Tendremos que esperar y ver cómo acaba todo. Oye, de verdad te agradezco mucho que hayas venido al programa hoy. Y por cierto, solo quiero recordar a todo el mundo que dentro de un par de semanas, bueno, en realidad menos de un par de semanas ya, sí, unos 10 días. Dentro de unos 10 días, el Centro Jurídico 1776 va a tener su... No lo recuerdo. ¿Es un evento anual? ¿O es solo un...? Es el evento anual, pero esta vez es una celebración especial por el cuarto de milenio de la Conferencia Fundacional de Estados Unidos, los días 1 y 2 de agosto, en Chattanooga, Tennessee. Quedan muy pocas entradas, así que si quieres conseguirlas, hazlo ya. Entra directamente en 1776lowcenter.com. Serán 2 días, con más de una docena de invitados, entre ellos el inigualable Daniel Davis. También estarán Larry Johnson, Alexander Makouros, que viene desde Londres, y Alex Christoforou, que llega desde Chipre. Jim Webb también asistirá. Joe Kent intentará venir, y Chase Hughes hablará sobre cómo defenderse y neutralizar una operación psicológica de la CIA. Acaba de estar con Joe Rogan. Habrá además un panel sobre comportamiento, sobre cómo detectar el engaño y comunicarse con honestidad, con Scott Rouse y Greg Hartley. Greg Hartley era el tipo al que solían enviar como interrogador. Greg Hartley was the guy they used to send as an interrogator because he could speak Arabic to stop a terrorist event around. Podía hablar árabe para evitar un atentado terrorista en cualquier parte del mundo. Así que es un tipo fascinante. Tiene una gran trayectoria. El programa de Richard Barris, People's Pundit Daily, trata sobre el futuro de las 4 libertades. Yo lo describo como el Bilderberg del movimiento por la libertad, o más bien el anti-Bilderberg. El objetivo es tener muchas conversaciones sobre campañas independientes, opciones de terceros partidos y alternativas. Algunas personas destacadas van a intentar hacer visitas y apariciones sorpresa. Además, se ofrece cena, brunch, aperitivos, bebidas y un montón de cosas más. Incluso vamos a intentar preparar un postre especial al estilo de 1776 para todos. Así que puedes entrar en 1776lowcenter.com. Y si quieres conseguir una entrada, hazlo hoy mismo. Va a ser un evento divertido y excepcional. Sí, tengo muchas ganas de estar allí. Va a ser genial. Sin duda hablaremos de ello después, quizá incluso en directo desde allí. Ya veremos cómo sale todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad lo aprecio. Nos vemos la próxima vez. Y a todos vosotros, nos escuchamos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive.